hermanos, estamos ya en el 4 de septiembre. Es el tiempo ordinario, el 23. Estamos en el grupo C y en el año 2016. El evangelista Lucas, en el capítulo 14, versículos del 25 al 33, nos dice hoy: en aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene conmigo y no pospone a su padre, a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos, y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, quien de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para así, si tiene para terminarla. No sea que si echando los cimientos y no puede acabarla, se ponga a burlarse de él los que mandan, diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que le ataca con 20.000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo vosotros, el que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Pues muy bien, ahí está el seguimiento a Jesús. Por eso la pregunta hoy es la siguiente: ¿veo la conciencia entre ser yo y renunciar a todo? Que parece contradictorio, pero no es así. En la cultura mediterránea, la pertenencia familiar marcaba toda la vida, hasta el punto de que salirse de la familia significaba condenarse al ostracismo social. Quizá en este texto Lucas pretendiera defender a los misioneros itinerantes mal vistos por el entorno judío. La doble comparación con que se plantea el seguimiento es concluyente. Ninguna empresa llegará a buen término si no se cumplen las condiciones que requiere. En ese caso, más vale ser lúcidos y no iniciarla. La empresa de aquí se habla no es otra que ser discípulo de Jesús. Y las condiciones que requiere se nombran con claridad: posponer a la propia familia y a sí mismo, llevar la cruz cada día y renunciar a todos sus bienes. Ser discípulo, por tanto, no tiene nada que ver con el mimetismo o la invitación, tampoco con el seguimiento sumiso y acrítico. Es cierto que con frecuencia se ha podido entender así porque en un nivel de conciencia mítico, la obediencia ciega al jefe era valorada por sí misma como condición de éxito o de salvación. Al pasar del estadio mítico al racional, se hace evidente que el seguimiento que nace de una convicción interior no puede sino coincidir con lo que es la propia autorrealización. Es decir, seguir a alguien no puede ser en ningún caso diferente a ser uno mismo. De ahí que el seguimiento brota, pues, de una sintonía profunda o complicidad
que se traduce en una comunión de valores, hasta de formas de vida. Pero en un nuevo cambio de nivel, del racional al transpersonal, del modo mental de cognicio al modo no dual, el modo de entenderlo se ve radicalmente modificado. De ahí que entonces podemos decir, el seguimiento no es sumisión, sino sencillamente reconocimiento, gozoso en la presencia plena y no dual. Más, Dios y nosotros somos una unidad sola, el hombre y la naturaleza. Pues esta dimensión que expresa aquí Lucas, de la renuncia, del seguimiento a la palabra de Jesús, a la persona de Jesús, como es lógico, la afirmación que los evangelios ponen en boca de Jesús, y según la cual tenemos que odiar al padre, a la madre, a la mujer, a los hijos, a los hermanos y hermanas, e incluso a uno mismo, eso tal como suena, es una barbaridad que no cabe en ninguna cabeza humana. Sobre todo si tenemos presente que el verbo que se utiliza en el texto griego original es el verbo miseo, que significa literalmente odiar, despreciar, menospreciar. Pero, ¿cómo se puede aceptar semejante atrocidad que hemos dicho antes? Para empezar a aclararnos, vendrá bien recordar que este verbo se utiliza en los evangelios cuando se habla de ser odiado a causa de Jesús. Se trata, por tanto, de un sentimiento muy fuerte del odio, que está provocado por una causa muy noble, la causa de Jesús. El problema está en que cómo armonizar lo uno con lo otro. La fidelidad a Jesús nos puede llevar a odiar. ¿Qué fidelidad es esa y qué odio es ese? Si la disyuntiva es elegir entre el amor a Dios y el odio a nuestros seres más queridos y a nosotros mismos, no queda más salida que esta. Creemos en un Dios, Jesús, que para quererle a Él no tenemos más solución que odiar a lo humano. O sea, Dios y lo humano son incompatibles. De ahí la reflexión más profunda. ¿En qué cabeza cabe semejante conclusión? No queda más solución que aceptar estas dos convicciones. La primera, Dios en Jesús se encarnó en lo humano, es decir, se humanizó plenamente. Y segunda, nosotros somos humanos, pero también llevamos inscrita en nuestra humanidad la deshumanización. Por eso nuestras relaciones con los demás, incluidas las relaciones de parentesco, son muchas veces tan inhumanas. Por eso la disyuntiva que Jesús plantea no es la disyuntiva amor-odio, sino la contraposición entre lo humano y lo inhumano. Pues bien, sabiendo que muchas veces en los amores más humanos hay mucho de inhumanidad, esto ocurre con frecuencia en las relaciones de familia. Padres autoritarios, madres castradoras, hermanos egoístas, etc. De aquí que seguir a Jesús es superar estas manifestaciones de lo inhumano. Pues aquí tenemos una dimensión que es muy propia del ser humano.
Si Jesús se ha hecho humano, es para que tú y yo nos hagamos también humanos con los demás. Y cuando nos deshumanizamos, pues entonces perdemos el sentido profundo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso te repito y me repito a mí la pregunta al principio. ¿Veo la conciencia entre ser yo y renunciar a todo? Ahí está el giro. Estudiemos esta reflexión mirando a ese Jesús que quiere toda nuestra renuncia, que quiere toda nuestra actitud, pero voluntariamente, no obligado por nada. Porque lo más importante es que Dios es unidad con el hombre y a través de esa misma unidad se hace humano con los demás y nosotros servimos a la causa de ese Dios humano que quiere levantar, que quiere recordar lo que somos y fue el pensamiento del Dios creador, semejantes a Él en plenitud y que quiere que seamos felices. Y la única felicidad que podemos tener es esa felicidad de ser libres, de aceptar razonadamente esa dimensión que nos hace felices y contentos sirviendo a los demás. Un abrazo hasta el lunes 5 de septiembre, en que veremos cómo la persona por encima de la religión está también nuestra persona y todas las personas del mundo. Hasta luego, hasta siempre, un saludo.